Buenos días, vamos a dar inicio. Por favor, a tomar asiento para ir a Dios en una primera oración. Les voy a invitar a inclinar su rostro para ir a Dios en una oración para dar inicio. Oremos. Amado buen Dios, Padre, gracias te damos por este día, por un nuevo día de vida que nos has permitido vivir, Señor. Gracias a ti, bendito Padre. Eterno Dios, seas tú con todos nuestros hermanos, quienes no han llegado, que les permitas llegar con bien hasta este lugar. Seas tú con aquellos quienes no podrán estar entre nosotros. Seas tú, bendito Padre, con nuestros hermanos Peralta. Ayúdales, bendito Padre, en este momento, bendito Padre, en lo que ellos están viviendo. Los ponemos en tus manos de amor. Sabemos que eres tú todopoderoso y miras las necesidades de cada uno de nosotros. Bendito Padre, permítenos en esta hora, Señor, poder dejar todo lo que nos preocupe, bendito Dios, fuera y prestar mayor atención a lo más importante que es tu palabra, bendito Padre Celestial. Seas tú con nuestro hermano quien estará exponiendo tu palabra. Seas tú quien le des las palabras adecuadas y entendibles, y a nosotros un corazón abierto para captar, bendito Dios, tu mensaje, Señor. Eterno Dios, gracias por todas tus bendiciones, todo tu amor infinito. Amado Padre, perdónanos por lo malo hecho que hemos cometido. No nos tomes en cuenta y que podamos corregirnos antes de que sea demasiado tarde en lo que estemos fallando, bendito Padre. Ayúdanos siempre a darte gracias por todo. Sabemos que eres tú quien está siempre al tanto, bendito Dios, de todas las cosas y está sobre todo, bendito Señor. Eterno Dios, gracias te queremos dar por todo y suplicar por cada una de las peticiones en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo les ha ido, mis hermanos? Gracias a Dios por ello. Vamos a prepararnos para la alabanza en esta mañana. Canto de bienvenida. Ya que todos somos bienvenidos, mis hermanos, ya los extrañaba, ya quería volverlos a ver. Vamos a agradecer a nuestro Dios por ello, porque es por su voluntad que nos podemos ver los rostros los unos a los otros. Ahí aparece el canto, mis hermanos. Vamos a cantar con gozo, con alegría, porque lo cantamos con ese grande respeto que nuestro Dios merece siempre. Vamos a cantar. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos,
Buenos días. La lectura hoy va a ser en Colosenses 3, 14 al 17. Y dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Buenos días. Antes la segunda oración, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a ir a Dios en una segunda oración. Oremos. Amantísimo buen Dios, Padre Celestial, Señor Todopoderoso, hasta tu trono de gloria acudimos, amado Señor, pidiéndote, Padre, de una bendición, de tu bendición, Padre bendito, ya que este grupo de hijos tuyos estaremos aquí reunidos, Señor amado, con el único propósito, Padre, seguir adorando y glorificando tu bendito nombre. Permite, Padre, a cada uno de nosotros el poder estar concentrados a tu palabra, Padre, a tu consejo, para así, Padre Celestial, salir edificados de este lugar, sabiendo, Padre, que tu palabra nunca vuelve vacía. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, estar atentos a ella, para así poderla llevar en obra en nuestro vivir. Permite, Padre, que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor amado, y permite también a todos aquellos, Padre, que te ven por el internet, Padre, que usted también, Padre, les permita a ellos estar atentos, Señor, a tu consejo. Dios, Padre, por todos aquellos de nuestros hermanos, Padre, que queriendo estar aquí en este lugar no lo han podido hacer, sabiendo muchos que están en los hospitales, Padre bendito, que usted les siga bendiciendo, Padre, donde quiera que ellos se encuentren, Señor amado,
Y por aquellos, Padre, que deliberadamente, Señor, no quisieron estar en este lugar, Dios, Padre, que usted les ayude, Padre, a entender, reconocer que es necesario estar aquí, Padre, estar reuniendo, Señor amado, con la hermandad. Permita, Padre, a cada uno de nosotros el estar concentrados y permítanos, Padre, el poder tener nuestra mente atenta, Padre, a tu consejo. Y pedimos, Padre, que nos perdones y nos ayudes, amado Señor, el estar buscando, Señor, las cosas de arriba y no las de este mundo. Bendiga, Padre, al hermano que estará exponiendo tu palabra, para que él pueda recordar todo lo que ha estudiado hoy en este lugar, y permita, Padre, que todo lo que él nos presente, Padre, solamente sea palabra de usted, amado Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos estas bendiciones. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pedirle a los niños que pasen a su clase y a los adolescentes también. Y el resto nos quedamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, que se preparan semana tras semana para ir puliendo a esta nueva generación, muy numerosa, por cierto, y muy atentos cada uno de los niños, de los adolescentes. Un recordatorio nada más, antes de que se vayan, dejen por ahí su celular con su papá, no se lo lleven a la clase, y pues vamos a aprovechar más cada clase que puedan recibir. Hermanos, el tema que vamos a considerar en esta mañana lleva por título: Nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Es un título bien largo, hermanos, pero seguimos alimentando nuestra fe con el pensamiento de que debemos amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Ya hemos estudiado varias lecciones al respecto, y hoy vamos a considerar esta lección que nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros seamos conscientes de por qué nada debe de ocupar el lugar que Dios merece en nuestra vida. Y hermanos, alguien nos podría decir, bueno, para empezar, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que Dios debe de tener en nuestra vida? El primer lugar. Muchas gracias, es una buena respuesta. ¿Y dónde dice eso, hermanos? Vamos a estar basando esta lección, hermanos, principalmente en el Evangelio de Mateo, el registro según Mateo, en el capítulo 6 y verso 33, que dice: muy bien, hermanos, muchas gracias. Y pues ahí luego le firmo el papel, ¿verdad? Porque es una de las memorias que tenemos que aprendernos, hermanos. Mateo 6:33 lo dice muy claramente, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, el lugar que debe tener Dios en mi vida es el primer lugar, y eso lo sabemos con, hermanos, tenemos esa seguridad, esa convicción. No solamente debe tener el Señor un lugar importante en nuestra vida, no solamente tiene que ser parte de mi vida, no solamente debemos los domingos y los miércoles a la hora del estudio, ¿verdad? Que forme ese horario en mi vida. Mis hermanos, Dios debe ser el centro de nuestra vida, y eso lo vemos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5 vemos cómo Dios le comunica a Moisés que le diga al pueblo que tiene que cumplir con este principal mandamiento, ¿verdad? Aunque ahí no se menciona que es el principal, hermanos, les está dando la ley para la generación que va a entrar a la tierra prometida, y les dice: estos son mis mandamientos. ¿Y qué le dice, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5? Gracias, hermana. Y desde entonces, hermanos, el Señor da este mandato de que todo, con todo el corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa todo, hermanos? ¿Cuántas cosas quedan excluidas del todo? Nada, ¿verdad? Hermanos, cuando habla de todo implica ser el primer lugar. Lo que el Señor les está diciendo, Dios tiene que ser el primer lugar en su corazón. Por eso le dice también ahí en Deuteronomio 6 que estas cosas que te mando hoy deben estar
primero en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Y además las vas a hasta marcar en las puertas de tu casa, en las puertas de la ventana, y hace, hermanos, una serie de mandatos que nos hacen pensar que el Señor quería, hermanos, que en todo lugar, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, tengamos a Dios en primer lugar. Y eso, hermanos, se siguió comunicando durante todas las generaciones. Desgraciadamente, no todos, hermanos, pusieron el corazón en el lugar correcto. Como tampoco, hermanos, hoy en día todas las personas tienen sus valores alineados en el lugar correcto. No todos, hermanos, están poniendo todo su afecto como el Señor quería ser amado y ser respetado. Nosotros ponemos una parte de Dios, hermanos. Por eso me atreví a poner este pensamiento. Tal vez estamos pensando, hermanos, que es suficiente dejarle la mañana del domingo, porque ni siquiera es todo el domingo. A veces darle el día miércoles. Probablemente una vez al mes en la reunión de damas, el día sábado, o la reunión de jóvenes cada sábado. Pero mis hermanos, el Señor quiere que todo, que en totalidad, el primer lugar. Esto nos habla de exclusividad, nos habla de ser el centro, de la parte importante, más importante. El Señor quiere que con todo nuestro ser le amemos a Él. Dios pide, hermanos, todo el corazón. No pide una parte de nuestro corazón, así como también pide con toda nuestra alma, no una parte de nuestra alma. También nos pide con todas nuestras fuerzas, todas nuestras fortalezas, hermanos. No pide una parte de nuestras fuerzas. El Señor quiere todo o no quiere nada. Esa enseñanza nos enseña la palabra de Dios. Y Jesús confirma esta verdad, hermanos, en Mateo capítulo 22, versos 37 al 38. Prácticamente esto es un repaso, hermanos, de las clases anteriores. Mateo 22, versos 37 al 38. ¿Qué dice, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El relato de Marcos, hermanos, agrega: y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor. Este es el más importante. Y Jesús mismo declara que este es el mandamiento principal. Y si es el mandamiento principal, hermanos, es el primero que debemos de esforzarnos por cumplir, quiere decir que Dios debe ocupar el primer lugar. Nada, hermanos, nada debe de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Y esto, hermanos, no es un capricho. Esto no es, hermanos, un Dios egocéntrico. Y hasta me parece ofensivo, hermanos, tener que usar estas dos palabras juntas. Hermanos, Dios sabe que la esencia de la felicidad en el corazón del ser humano radica de poner las cosas en orden en su corazón. Cuando nosotros ponemos al Señor, hermanos, allá por la parte final de nuestra vida, hermanos, las cosas no suceden bien. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando no lo ponemos, hermanos, como el centro de nuestra existencia, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras decisiones, hermanos, nosotros terminamos tomando muy malas decisiones. Nos alejamos de la fuente de la misericordia, de la compasión, del amor, de la paz, de la felicidad, de la salvación. Y, hermanos, podemos llegar a terminar muy lejos y muy apartados del Señor. Mateo 6:33 lo dice. ¿Qué dice Mateo 6:33, hermanos? ¿Alguien más aparte del hermano Roberto? Gracias, mi hermano. ¿Y qué significa la palabra primeramente? ¿Qué significa, hermanos? ¿De qué habla la palabra primeramente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Sí, hermano. Y vamos a ser un poquito más específicos, hermano, porque puede estar presente, pero aún así no ser el primero, ¿verdad? ¿Qué significa primeramente, hermanos? Que sea lo más importante. ¿Qué más, hermanos? Así es, hermano. Que vaya delante de nosotros, que sea, hermanos, y no hay que dejar fuera la palabra. La palabra primeramente hace referencia a ser el primero. Y eso lo hace ser el principal, lo hace ir delante, lo hace ser el centro. Pero, hermanos, la palabra primeramente sugiere prioridad. Debe de ser la prioridad.
debe de ser, hermanos, la prioridad en nuestras decisiones. Debe de ser la prioridad en nuestro tiempo. Debe de ser la prioridad en nuestros valores. Y hermanos, la semana estuve pensando en las palabras de nuestro hermano Jiménez, porque, y el hermano lo ha dicho varias veces, pero la semana pasada, hermanos, como que hizo un clic con las clases, y me puse a pensar, hermanos, bueno, si a nadie le gustan las obras, ¿por qué a Dios pensamos que le va a gustar que le demos ahí lo que nos sobra, hermanos? ¿Qué nos hace pensar que Dios sí va a aceptar algo que nos sobre por ahí y no darle a Dios lo mejor? ¿Usted sabía que los sacrificios y los que han estado diciendo las lecturas del Antiguo Testamento, ya empezamos a ver, hermanos, cómo Dios empezó a legislar lo que Él quería que se le ofreciese como sacrificio para adorar a Dios, para expiar los pecados, para poder, hermanos, dar la ofrenda por la culpa, pedir perdón a Dios? Hermanos, el Señor fue específico. El Señor no quería, hermanos, animales tuertos, rasguñados, cojos, enfermos, viejos. El Señor quería lo mejor, porque Él lo merece, hermanos, y porque nosotros debemos de ofrecerle siempre al Señor lo más excelente. Y mis hermanos, cuando nosotros no pensamos igual para venir a adorar a Dios y no venimos a ofrecerle lo mejor, que es nuestro corazón, es nuestra lealtad, es nuestra fidelidad, y no venimos a darle al Señor lo que Él merece, es como si estamos trayendo, hermanos, una ofrenda, pues ahí más o menos, ahí presentable, pero a lo mejor anda muy rasguñado el animalito, ¿verdad? O le falta una patita, hermanos. Cuando nosotros no nos preparamos para venir a darle al Señor lo mejor y lo más excelente que Dios merece, porque solamente Él es digno, hermanos, de ser adorado. Ese debe ser nuestro pensamiento, hermanos, y debe de demostrarse con cada acción que nosotros tomemos, que nosotros tenemos a Dios como la prioridad de nuestra vida. ¿Es Dios nuestra prioridad, hermanos? Pensemos en esto. Colosenses 1:18, ¿qué dice, hermanos? Y Él, ¿quién es Él? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mis hermanos, ¿qué es la preeminencia? El texto enseña que, hermanos, Cristo es la cabeza, no es la cola, hermanos. No es la parte final, es la parte principal. Al ser cabeza es el que dirige, es el que controla, es el que decide. Nosotros no somos autorizados para tomar decisiones. En ese sentido, hermanos, Él es el que nos va a enseñar el camino, la verdad, nos va a dar la vida. Él debe tener la preeminencia. Es lo que nos enseña Colosenses capítulo 1. ¿Qué es la preeminencia, hermanos? Yasmani. En el rango más alto, prioridad, supremacía, o ser primero en autoridad e importancia. Gracias, hermano. Definitivamente esa es la definición de preeminencia. Nuevamente, nos dice la Escritura, es tener el primer lugar, hermanos. Es tener el primer lugar en rango, en autoridad, en poder, en decisión, en todo, hermanos. Ser el primero. Cristo tiene toda la autoridad. ¿Dónde dice eso en la Escritura, hermanos? Aparte de Colosenses 1:18. Mateo 28, ¿verdad? Versículo 18. Dijo el Señor: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como he recibido esa gran autoridad, ahora yo los mando a ustedes a ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y también Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. En Hebreos 1, 3 y 4, hermanos, dice la Escritura que Él, ¿quién es Él? Cristo. Y en el capítulo 1 nos va a enseñar que Cristo es superior a los profetas, pero también es superior a los ángeles. Y dice la Escritura que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. También Hechos capítulo 4 versículo 12 nos enseña este nombre, ¿verdad? Bendito, a través del cual el Señor ha decidido salvar a la humanidad. Por la autoridad de Cristo, hermanos, por el nombre del Señor. ¿Qué dice este texto de Hebreos, hermanos? Número 1, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. 2, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es muy poderoso, hermanos. Todas las cosas están sostenidas por la palabra de su poder. Y número 3, hermanos, está sentado a la diestra de la majestad. Hermanos, nadie tiene el privilegio de poder estar en el trono más que alguien que es el número 1, el que es digno, el que merece el primer lugar, el que ha acabado su obra de salvación, ahora está reinando en el trono sobre su iglesia, que somos nosotros. Y hermanos, además de esto, dice que es mucho mejor que los ángeles. ¿Por qué hace la referencia? Porque antes Dios comunicó su palabra a través de los ángeles, Dios comunicó la palabra a través de los profetas, pero hermanos, ellos solamente estaban enseñando el mensaje que los traería a Cristo, porque Él debía de ser el número 1. Nada debe de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si Cristo es la cabeza y la cabeza gobierna el cuerpo, y usted y yo somos el cuerpo, entonces nosotros, hermanos, no somos el centro. Y no deberíamos actuar, hermanos, como que somos el centro de la iglesia. Somos muy importantes, hermanos, somos muy amados por el Señor, y Dios nos ama, hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero, hermanos, nos dio la libertad del pecado para constituirnos esclavos de Cristo. Y esta palabra, aunque suena dura, hermanos, o suena un poquito difícil de entender, hermanos, un esclavo que tiene un amo que es bueno, es alguien que tiene alimento, tiene el sustento, hermanos, el abrigo, tiene protección, tiene trabajo, tiene, hermanos, muchos privilegios como esclavo. El que tiene un amo malo es esclavo, hermanos, y lo traen con la punta del pie, ¿verdad? Pero el que es esclavo, hermanos, de un amo como Cristo, va a tener todos los beneficios, hermanos, de ser un siervo de Él. Qué hermoso, hermanos, el mensaje de la Escritura. ¿Qué significa, hermanos, entonces ocupar el primer lugar? Fíjense, hermanos, ocupar el primer lugar significa que Cristo va a gobernar sobre mis decisiones. No voy a ser yo el que tome la decisión sin consultar si esto es del agrado de Dios. Además, ocupar el primer lugar, hermanos, determina mis prioridades. Si Cristo es el primer lugar en mi vida, las prioridades de Cristo van a ser mis propias prioridades. ¿Y qué es lo más importante para Cristo, hermanos? Las almas de las personas. Por eso, hermanos, vino a este mundo. Vino a mostrarnos el camino de la salvación. Vino a hacer posible que nosotros podamos llegar al cielo siendo reconciliados a través de su sacrificio. Vino a enseñarnos, hermanos, las condiciones para poder entrar en esa relación correcta con el Señor. Si ocupa el primer lugar, hermanos, significa que Él va a definir también cuáles son mis valores. Los valores de Cristo van a ser mis valores. En lo que Él invirtió su tiempo, su dinero, su esfuerzo, es lo mismo que yo quiero hacer también con mi tiempo, con mi dinero y con mi esfuerzo. Él dirige mis prioridades, mi tiempo es el centro de mi vida, no es un complemento. No es, hermanos, un baño religioso que me doy los domingos para calmar mi conciencia de la necesidad que tiene de Dios. No, hermanos. Hermanos, el domingo es un día de adoración colectiva con mi familia, pero se acaba el servicio, hermanos, y yo sigo adorando a Dios en donde quiera que yo me encuentre, porque Cristo es el centro de mi vida. Mateo 6:33, hermanos, no dice, oh, miren, busquen también. No dice así, hermanos. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente. Eso habla de prioridad. Ahora, pregunta, hermanos, ¿qué sucede si ya sabemos que Cristo, hermanos, debe ocupar el primer lugar?
Ese debe de ser el lugar de Dios en nuestra vida. Ahora la siguiente pregunta es bien importante reflexionarla. ¿Qué sucede cuando me pongo yo en el lugar que a Dios le corresponde? ¿Qué sucede, hermanos? Hermano Cañas. Tiene la cabeza del cuerpo, el cuerpo nunca manda la cabeza, ¿no? La cabeza es Cristo, la cabeza es Dios. Tenemos que obedecer completamente. Si nos vamos, dice desde Caín, otra vez por una ofrenda, ahí Dios no lo juzgó en cuanto a su ofrenda era mala, ¿verdad? Que no nos pase a nosotros, si buscamos, si para nosotros primeramente es Cristo, pero en las cosas malas, ¿no? Primero es Dios de acuerdo a su palabra. Así es. Porque es aquí en Hebreos 11. No se preocupe. Bueno, dice que Caín era del maligno, ¿verdad? Por eso ofreció. Ahí no le dijo Dios que ofrenda en vano, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque desde un principio él lo que quería era derramar sangre, él era malo, ¿verdad? Necesitamos tener en cuenta eso nosotros, ahorita como cristianos, ¿verdad? Que buscar primeramente es de acuerdo completamente, pero es completamente a sus mandamientos, no solamente, bueno, primero Dios y voy a hacer algo incorrecto, el domingo voy a pedirle perdón a Dios por lo que estar consciente de nuestros errores. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y ahorita que mencionaba el hermano a Caín, y podemos ver, hermanos, en las Escrituras, todos aquellos personajes que se nos describe su historia, su biografía en la Biblia, aquellos que se pusieron en el lugar de Dios, un lugar que no les correspondía, ellos se autorizaron cambiar los mandamientos de Dios para hacer lo que a ellos les parecía que era mejor. Probablemente esto no lo consideró Dios, pero a mí me parece que es mejor hacer esto. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva, hermanos? Adán y Eva tenían un mandamiento, una prohibición, pero ¿qué consideró Adán y Eva sobre esa prohibición? Parece que Dios fue severo con esto. Yo no creo que Dios piense así verdaderamente. Pues si mira, el árbol se ve bien bueno, ¿y qué tal si nos probamos tantito? Una sola vez vamos a hacerlo. Y ya después le pedimos perdón a Dios y Dios nos va a perdonar porque Dios es misericordioso y perdonador. Hermanos, ellos tomaron la decisión de poner primero sus pensamientos, sus opiniones sobre la palabra de Dios. Cuando tomaron esa decisión, hermanos, el Señor cumplió sus promesas, que ellos serían echados del huerto. Caín, hermanos, vemos lo mismo. Él aún, hermanos, si Dios le pregunta, bueno, ¿dónde está tu hermano? Hermanos, en la misma pregunta estaba por entendido. El Señor no le hubiera preguntado si no fuera un hecho de que un hermano debe tener cuidado de su otro hermano. ¿Pero qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué le pudo haber contestado Dios ahí, hermanos? ¿Acaso no lo eres? Claro que debes de tener cuidado de tu hermano. Esa es la ley del amor. Eso es lo que yo les he enseñado, lo que yo puse en su corazón. ¿Por qué no lo hiciste? Pero él tomó una decisión, hermanos, equivocada, quitarle la vida a su hermano. Y podemos ver, hermanos, muchos ejemplos en las Escrituras. ¿Qué sucede cuando me pongo yo en el lugar que a Dios le corresponde? Yo puedo, hermanos, hasta cambiar la Biblia y decir que la Biblia dice, hermanos, cualquier otra cosa que a mí me convenga, conforme a mis propios deseos, conforme a mis emociones que pueden gobernar mis decisiones. Mi voluntad sustituye la voluntad de Dios. Mi paz depende de mis circunstancias y no de mi relación con Cristo. Muchas cosas cambian, hermanos. En Mateo 6, aquí donde estamos en el mismo contexto, hermanos, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando Dios no es el primero? ¿Qué es lo que sucede en Mateo 6, versículos 25 en adelante? Dice el Señor, aparece el afán y aparece la ansiedad. Cuando Dios no es el primer lugar, empezamos a preocuparnos y eso empieza a hacer que nosotros no estemos concentrados en la confianza, en la fe, en la convicción en Dios, sino que estamos inquietos porque ahora no estamos preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué va a venir el día de mañana, voy a tener trabajo, me iré a enfermar, me irá a abandonar mi cónyuge.
¿Les va a pasar algo a mis hijos? Hermanos, cuando yo soy el centro, yo no puedo, hermanos, tener tranquilidad sobre mis circunstancias actuales, ni tampoco de mi futuro. Pero cuando Dios es el centro, hermanos, aunque haya la posibilidad de que estas cosas se salgan de control, aún así, si yo confío en Dios y yo tengo a Dios como la prioridad en mi vida, fíjense, hermanos, el corazón está tranquilo. No porque tiene asegurado, hermanos, la vida. Bueno, la vida eterna sí, pero lo que tiene asegurado es que todas las cosas que pasen en nuestra vida van a suceder bajo la supervisión divina. Y eso no nos debe de preocupar. Si Dios permite que alguna cosa, hermanos, suceda, algo que nos hace en el momento sentir intranquilos, una preocupación, alguna enfermedad, algún problema, hermanos, yo tengo que confiar que aún esa prueba es para mi propio bien. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, nos ayudan y sirven para nuestro propio bien. Hermano Roberto. Ahora que vimos amén, oímos algunas cosas que nos muestra esto, ¿no? Lo que dice Romanos 1:21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible de ave. Y ya sabemos todo lo que dice ahí, cómo se entregaron a las lascivias, a hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sí, hermano. Bien triste ahora que andamos por allá, o sea, se ve mucho ya eso. Y una persona que amamos mucho, ¿no? Le menciona a su hija, ¿te gusta algún niño en la escuela o algo, esto o otro? O una niña. Es posible, o sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hacemos a Dios a un lado y no nos gusta lo que Él hace, lo que Él está dirigiendo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tomamos el lugar de Dios? Vamos a destrozar todo el orden. Así es, hermano. Caemos en caos, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano, por ese comentario. Hermano Miguel. Gracias, hermano. Cristo habla aquí en Mateo 7, 20. Voy a poner el otro. Mateo 7, 21. Encierra una cosa muy importante para todo el ser humano. Nosotros somos creaciones, somos hechuras suyas. Tenemos que tener conciencia de que Él nos crió y no nosotros a nosotros mismos. Tener el concepto de que yo soy más feliz, no. Sino que aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Es importante, hermanos, tenemos que tener, no todos. Cristo dijo una vez, muchos son los llamados, pero poquitos son los escogidos. Entre cuales es importante tener conciencia. Bueno, todos los que estamos aquí fuimos llamados, fuimos bautizados, pero depende de nosotros, hermano, entrar o no entrar. Es una decisión. Dios nos hizo con una libertad tan grande de tomar decisiones entre lo bueno o lo malo. Ya sabes, ya conoces. Yo no voy a intervenir y que si yo hago lo malo, no voy a oír la voz de Dios desde el cielo diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Esto. Tú tienes la responsabilidad y tú eliges a dónde quieres ir. Si Dios me dice, busca lo bueno, pues tengo que hacer lo bueno, pero esa es una elección propia que Dios nos hizo con una libertad tan amplia para poder tomar decisiones. No todo el que dice Señor, sino el que hace la voluntad. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, muy buen comentario. Y hermanos, resumiendo brevemente, nada debe ocupar el lugar que Dios merece en nuestra vida. Nada. Y decíamos, ¿cuál es ese lugar? El primer lugar. Pero hacíamos la pregunta, ¿qué sucede si nosotros tomamos ese lugar que a Dios le corresponde? En una palabra, hermanos, caos, muerte, destrucción. Porque nosotros no somos y no hemos demostrado ser buenos administradores de nuestra vida sin la guía de Dios. Dios nos guía, nos enseña, y no basta con que nosotros digamos, ¿verdad? Señor, Señor, y vivamos cualquier fe en Dios. Dice la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que Dios nos ha revelado en su palabra escrita. Romanos 1:20 y Mateo 7:21 son ejemplos, hermanos, de cómo
las personas se destruyen y se descomponen cuando piensan poder tener la autoridad para poder gobernar su vida y ser ellos el propio centro de su vida. Hermano Martín. Lo que preguntaba temprano de qué podía significar primeramente, siempre he tenido en mente de que cuando esto dice es que lo primero que debe estar, como es ahí, en tu mente, debe ser Dios. Amén. Todos los días de tu vida, desde que despiertas hasta el último momento que te duermes, ¿verdad? Así Entonces, es. siempre debe ocupar tu mente primero. Así Todo es. Todo lo demás que hacer para que puedan existir. Sí. En Colosenses 3, del 1 al 4, creo, ahí nos va a hablar, como dice, si habéis muerto en Cristo, que lo dejes a Él y que sigas manteniendo tu mirada en las cosas de arriba, Sí. no en las cosas de la tierra. Y ese es el problema, que no está Dios y la voluntad de Dios primeramente en nuestra mente, sino que está donde lo vemos. Así es. Y también que no miramos las cosas de arriba, nos preocupamos por las cosas de la tierra. Así es. Probablemente debe ser el problema número uno para todo ser humano. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy buen comentario, hermano. Y lo primero en nuestra mente. Y hermanos, pasemos a la tercera pregunta. Gracias, hermano. La segunda era, ¿qué es lo que sucedería si nosotros tomamos el lugar que a Dios le corresponde? Hermanos, eso no le ha convenido nunca al hombre. Pero la siguiente pregunta, ¿qué me enseña Mateo 6:33 sobre esta lección? 3 enseñanzas claves, hermanos. Número 1, Dios debe de ser buscado intencionalmente. Dice el texto, mas buscad. Esa es una acción constante. Esto no va a ser algo automático, hermanos. No es accidental. No va a suceder solamente porque despertamos, así como ayer nos sorprendió un poco de lluvia. Bueno, esa sucedió, ¿verdad? Porque Dios así lo quiso. Pero hermanos, no va a suceder la búsqueda, ¿verdad? No va a suceder la fe, no va a suceder la prioridad en Dios de la noche a la mañana sin hacer nada de nuestra parte. El texto nos enseña, Jesús nos enseña a buscar. Acción constante, decisión diaria. La segunda enseñanza, hermanos, principal es que el reino es prioridad. No lo ponga, hermanos, como algo solo de los domingos y los miércoles. Piense en el reino del Señor como la prioridad. Piense en el reino que tiene un rey, que tiene sus súbditos, que tiene un propósito, una misión que cumplir. Usted es parte de ese reino. Debe de tenerlo como prioridad. En el contexto que Jesús está hablando, hay preocupaciones de la vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de la vida? El sustento, la comida, la bebida. Pero hay preocupaciones del cuerpo, como lo es el vestido. Pero hay preocupaciones del futuro, como lo es el mal que pueda venir para nuestra vida, para el día futuro. Hermanos, todavía ni sucede. Por eso el Señor dice, cada día va a tener su propio mal. Usted no se preocupe, no esté afanoso, por nada estén afanosos. Jesús, hermanos, no niega que estas cosas son importantes y debemos de ocuparnos por estas cosas. Pero mis hermanos, la enseñanza es que cuando Dios es primero, el Señor hace una promesa segura. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? Y esta es la tercera enseñanza principal de este texto. La promesa que Dios nos hace es que todas estas cosas van a venir por añadidura. La promesa depende del orden, hermanos. ¿Cuál es ese orden? Fíjense, hermanos. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice, busquen lo material y Dios te será añadido. No, es al revés, hermanos. Busquen primero a Dios, su reino, su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. El orden de los factores, hermanos, en este caso, sí altera el producto. Hermano Wences. Versículo del 3 en adelante, dice así. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y esto haremos, allá un año traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que pasa, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda la jactancia semejante es mala.
Así es. O sea, van a entender todo. Ahí lo que dice, ¿sabes qué? Cualquier cosa que tú quieras hacer, primeramente si Dios lo permite. Así es, ¿Por qué? hermano. Porque la vida es como la leyenda que está lo que nos aparece. Sí, todos nuestros planes, todas nuestras decisiones debemos de tomarlas en consideración si Dios lo permite, si Dios quiere. Hermano Cañas. La pregunta aquí es, hermano, ¿qué pasa si nosotros tomamos el lugar de Dios? Dice el Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Porque el martillito es él es el juez, es el que puede. Sí, si es nosotros sentimos con más sabiduría, aquí dice en Juan 38:2, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sí, como varón tu lomo, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿A quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Y así todo el capítulo dice: si nos proponemos a comparar con Dios, ¿por qué vamos a tomar su lugar en hacer un juicio? Es que Él por esto está así, Él por esto está acá. Sí, hermano. Tenemos que dejarle lugar a quien Gracias, hermano. Y maravillosos textos, hermanos, que nos ha compartido. Esa es la realidad, hermano. Nosotros, comparados con Dios, hermanos, no somos nada. Pero para Dios significamos muchísimo cuando nosotros venimos a la obediencia a Él y formamos parte de su cuerpo y de su iglesia. Hermanos, para concluir, hermanos, la Biblia tiene muchos ejemplos de personas como usted y como yo. Personas que quisieron tomar el lugar de Dios. Personas que quisieron decidir lo que está bien o lo que está mal, basados en sus propios criterios, y les fue mal. Mencionábamos el caso de Adán y Eva. Determinaron por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo, y fueron expulsados del Edén. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Saúl? En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, el primer rey que tuvo Israel, hermanos, cuando ellos exigieron a Dios que les permitiera ser como las demás naciones, querían un rey y Dios se los concedió. Samuel se entristece. Samuel sufre por esa decisión, piensa que lo han rechazado a él, y dice Dios: no, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo los gobierne, pero les dio un rey. Y este rey, hermanos, fue ungido por Dios y fue usado por un tiempo. Pero la historia, hermanos, nos narra en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, que le fue dada una orden: que destruyera a los amalecitas, que no dejara persona o animal con vida, que destruyera todo, hermanos, porque ellos habían estorbado para que el pueblo de Dios entrase a la tierra prometida. Pero Saúl desobedeció la orden. Él, hermanos, miró y quiso perdonar a su rey Agag, y no porque era muy bueno, hermanos, probablemente para estarlo torturando. No sabemos, hermanos, el pensamiento de Saúl, pero él perdona la vida del rey y además se queda con lo mejor de las ovejas y del ganado. 1 Samuel 15:9. ¿Y cuál fue el pecado, hermanos, de Saúl? Bueno, ¿cuál, hermanos? Desobedeció. Pero ¿en qué consistió su desobediencia? Modificó el mandato de Dios conforme a su propia voluntad y trajo como consecuencia la pérdida del reino. Saúl decidió: ok, este es el mandamiento de Dios, pero yo soy el rey, yo voy a tomar la decisión. No, Dios fue muy severo, yo voy a perdonar al rey y yo voy también a salvar ese ganado, se ve re bueno. Con este vamos a hacer holocaustos para Dios. Se quedaron con un botín y desobedeció a Dios, cambiando el mandamiento de Dios por lo que él pensaba que era lo correcto. Dice primero el libro de Samuel 15:23, hermanos: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Mis hermanos, una decisión, una violación a las órdenes de Dios y el Señor lo quitó del reinado. Tenemos el ejemplo también del rey Nabucodonosor. Mis hermanos, él se atribuyó la gloria que solamente a Dios le pertenece y fue humillado como una bestia. Dice, hermanos, Daniel, capítulo 4, versículos 30 al 32, dice la palabra de Dios así. Dice que el rey reflexionó y dijo, fíjense, hermanos, el pensamiento de este rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice el texto, hermanos, que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Mis hermanos, el rey sabía que si él estaba teniendo ese gran poderío, hermanos, era porque Dios lo estaba usando para quitar el pecado del pueblo, de la idolatría. Los estaba, hermanos, haciendo pagar por los 70 años que Dios les había prometido llevarlos a la cautividad, para eliminar el pecado y al pecador de entre su pueblo. Pero Nabucodonosor, hermanos, no reconoció eso. Dijo, esto lo hice por mi propia fuerza, para la gloria de mi majestad. Y el Señor lo hizo, hermanos, pastar como las bestias del campo. Hoy estudiamos, hermanos, que nada debe de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que Dios merece en nuestra vida, hermanos? El primer lugar. Porque cuando yo me pongo en ese lugar, hermanos, dice el contexto de Mateo 6, me lleno de afán, me lleno de ansiedad, estoy preocupado, estoy nervioso. Pero cuando reconocemos que nosotros no somos buenos administradores sin la guía de Dios y reconocemos a Dios como primer lugar en todos nuestros caminos, hermanos, el Señor es el que se encarga de enderezar nuestras veredas. No lo ponga al final. Dele a Dios la preeminencia que solamente Él merece. Y la pregunta, hermanos, que a mí me gustaría que podamos responder con toda sinceridad, que usted se reflexione. La palabra, hermanos, nos debe de llevar al entendimiento de ella y llevarnos a hacer una aplicación práctica en nuestra vida. Y la pregunta sería, hermanos, ¿qué es lo que ocupa verdaderamente el primer lugar en tu vida? Hemos estado meditando en esto, hermanos, en estas semanas. Hemos estado pensando, bueno, ¿se ve reflejado, hermanos, en mis finanzas que Dios es el primer lugar? Yo puedo ver el estado de cuenta y puedo darme cuenta, oye, esto representa, aquí se ve la representación. Yo estoy dando de los recursos que Dios me dio, me puso como administrador. Mire, lo estoy usando para la obra del Señor. Aquí se ve, hermanos, estoy apoyando la escuela de predicación. Aquí se ve, mire, estoy dando esta ayuda. Estoy invitando a los hermanos para que vengan a mi casa. Yo me compré una nueva Biblia y compré otra para regalarla. Compré himnarios, los doné. Traje comida para los jóvenes, para su reunión, para que ellos inviten a sus amistades, que estén servidos, bien servidos en la iglesia. Si se ve eso, hermanos, esa es una prueba. Pero hagamos la prueba en todo. Nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en nuestro tiempo, hermanos, en nuestro carácter. Se debe de ver reflejado quién es el primer lugar en nuestra vida. Dios no quiere, hermanos, ser parte de nuestra vida. Dios quiere ser el centro de ella, el primer lugar. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Vamos a cantar un canto para estar en sintonía para el acto que viene enseguida. Allá aparece ya en pantalla. A tu palabra di, Señor, humilde vengo aquí, y en esta fiesta con amor
Buenos días, hermanos. Vamos a llevar hacer un acto más de adoración, que es la cena del Señor. La cena del Señor, en el Antiguo Testamento se habla de la última plaga que estuvo en Egipto cuando duraron 400 años esclavos los israelitas. Entonces Dios le dice a Moisés cómo establezca la Pascua, y allá en Éxodo 12:14 les dice, si alguien si quieren seguirme: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Como el Señor Jesús era judío, claro que lo celebraba, y Él lo vuelve a hablar de esto y lo establece allá en Mateo 26:26. Mateo 26:26. ¿Me pasa mi Biblia, por favor? Esto no funcionó. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y está hablando el Señor Jesús cuando instituyó la cena. Entonces dice el Señor Jesús: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Los que vamos a participar se pueden poner de pie. Vamos a pedir por el pan. Vayamos a una oración para pedir que Dios bendiga el pan. Amadísimo Padre Celestial, bendito es tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, una bendición por este pan sin levadura, con el cual hacemos memoria del cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado, Padre Santo, para la remisión de nuestros pecados. Pedimos por el pan y pedimos por los que lo vamos a tomar. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hagamos una oración por el jugo de la vida. Amadísimo Padre Celestial, bendito es tu nombre. Padre Santo, pedimos por
una bendición, que tú bendigas este jugo de la vid con el cual hacemos memoria de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Pedimos por el jugo y por todos los que vamos a participar de él. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Otro acto más de adoración es la ofrenda, y que no lo veamos como una carga, sino es un privilegio ofrendar para Dios, para regresar un poco de todas las bendiciones que nos da. Y esto también lo habla el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y allá en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16, 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Hagamos una oración por la ofrenda. Amadísimo Padre Celestial, bendito es tu nombre. Padre Santo, te queremos pedir una bendición por la ofrenda que será levantada. Padre Santo, de una manera, Padre Santo, respetuosa, Padre, porque tú nos has dado tanto, nos bendices con tanto. Bendice la ofrenda, bendice nuestra salud para poder seguir cumpliendo con este mandato, Padre, para poder compartir, Padre, para los santos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser humildes y poder ofrendar de una manera correcta como tú la pides. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Dejemos el lugar al hermano que trae los anuncios. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Las noticias del día de hoy, en primer lugar, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a los que andaban fuera, nuestros hermanos Villela, papás. Ya, bienvenidos, hermanos. También para aquellos que no escucharon los saludos de la semana pasada, nosotros llegamos también el lunes. Nuestros hermanos de allá de Guadalajara, de la congregación del Cerro del Tesoro, les mandan saludos a todos. Una muy bonita congregación. Sigamos también recordando que vamos a tener un convivio para celebrar a nuestros hermanos recién casados ya, para que nos acompañen también aquellos que gusten acompañarnos, son más que bienvenidos. La dispensa, aquellos que quieran participar, me comentan que se hizo una lista, se llenó, pero si alguien quiere participar, tiene alguna pregunta, comuníquense con la hermana Amaya. También reunión de matrimonios 21 de febrero en Balch Springs. Por ahí tiene que estar la invitación en el pasillo. Reunión de matrimonios 14 de marzo en Ashland, Texas. Reunión de jóvenes sábado 7 de marzo, Village Creek. Conferencias regresando a la Biblia, viernes 5 y sábado 6 de junio, Mero View. Felicidades a los recién casados. Recuerden que hoy vamos a tener el convivio que ya mencioné. ¿Dónde están nuestros hermanos? Acá está la hermana. ¿Y Iván no vino? Ok. Dije, lo asustaron, ya se nos... Recordar que sigamos con las lecturas de cada día, que nuestro hermano nos está recomendando, ya nos las actualizó, ahí las tenemos en el teléfono, así es que, para que no digamos que no sabemos cuál capítulo es, Marcos 8 el día de hoy. Seguir orando por los enfermos, y no sé si tengan algún otro anuncio. Amén. Que Dios les bendiga, hermano Cañas. Ok, hay que orar mucho por Alfonso. Hermano, lo dejamos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Colosenses, en el capítulo 3. Particularmente, hermanos, vamos a meditar en el versículo 17. Ya sea el favor nuestro hermano de hacer la lectura. Y vamos a considerar, hermanos, el tema: el Evangelio nos llama a poner a Cristo como Señor. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, cuando nosotros pensamos en las buenas nuevas de salvación, relacionamos automáticamente al Evangelio con la cruz de Cristo. Lo relacionamos muchas veces con el perdón de los pecados. Pensamos en el Evangelio y pensamos en el cielo. Y hermanos, todo esto es correcto. Todo esto debemos de pensar y debemos de sentir estas cosas. Pero el Evangelio no solamente es la salvación de nuestros pecados, sino también es un cambio de gobierno. Ahora dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha trasladado, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Evangelio no solamente tiene que ver con la parte de la salvación del hombre, sino tiene que ver con ahora en qué reino nosotros pertenecemos. El Señor en su palabra nos enseña que no solamente el Evangelio cambia nuestro destino eterno, sino que el Evangelio también cambia quién gobierna nuestra vida. Esa es una gran diferencia, y de acuerdo a la Biblia solamente hay dos reinos posibles, dos diferentes gobiernos. El mismo texto que leíamos en Colosenses 1 versículo 13, está el reino de las tinieblas, ahí mora Satanás, ahí gobierna el enemigo de nuestras almas, ahí se vive la ley del pecado. Pero en el reino de Cristo, de su amado Hijo, reina el Señor, reina la ley del amor.
ahí tenemos y compartimos con los demás súbditos que han obedecido el Evangelio, y solamente hay estos dos reinos. El Señor dijo en Mateo capítulo 12 y el versículo 30 de esta manera: el que no está conmigo, contra mí es. Y el Señor ya no menciona otro más, no hay un lugar neutro. O somos del Señor o estamos en contra del Señor, pero no hay un lugar en el que no podamos estar ni con el Señor ni con el diablo. La Escritura nos lo enseña, el Señor lo refiere, dice: el que no recoge a mi lado, desparrama. Si no trabajas conmigo, estás trabajando en contra de mí. Si no caminas a mi lado, estás yendo por otro camino equivocado. También en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículos 3 al 5, el Señor dijo que para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. No podemos nosotros entrar en el reino del Señor, en el reino de Cristo, si no nacemos de nuevo a través de las aguas del bautismo. Dice finalmente, ¿verdad? Como solamente hay dos reinos al cual pertenecer, la Biblia solo habla de dos destinos finales. Un destino final, dice Mateo capítulo 25 y el versículo 34, dice el Señor estas palabras: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el reino del Señor, el reino eterno de Cristo. Pero Mateo capítulo 25, versículo 41, también el Señor menciona el otro destino final. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y también para aquellos que no decidieron hacer la voluntad del Señor, no decidieron obedecer el Evangelio, no decidieron seguir las condiciones que el Señor puso para que pudiesen ser reconciliados con Dios, que lo vamos a ver a continuación. Jesús eliminó cualquier pensamiento de que yo estoy bien ahí en el centro, no estoy ni con Jesús, no estoy ni con el diablo, yo me quedo aquí neutral. No, hermanos, eso no existe en las Escrituras. Pero esa es una estrategia de Satanás para poder hacernos creer que estando en ese lugar es un lugar seguro. No, el Señor dice: o vas caminando conmigo o estás caminando en contra de mí. Pero no hay un lugar intermedio. No puedes pensar: es que yo soy espiritual sin ser religioso. He escuchado a muchas personas decir eso. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Alguna vez hemos puesto este ejemplo. Es como si usted me dice: hermano Daniel, yo le amo, pero aborrezco a su esposa. Usted no me puede decir que me ama a mí y aborrece a mi esposa, porque ella es parte de mí. Somos ahora una sola carne. Ayer una hermosa reflexión acerca de la unión del matrimonio. Y mis hermanos, es lo mismo que queremos hacer a veces con Dios. Le queremos decir a Dios cuánto le amo, pero aborrezco a tu esposa, aborrezco a la iglesia. Y hermanos, esto no es posible. Lo que Pablo estaba enseñando, hermanos, aquí en Colosenses, es que la obediencia al Evangelio nos introduce en la iglesia del Señor, el reino de Cristo, donde existe un nuevo gobierno. Hechos 2:41 nos enseña qué es lo que hicieron aquellos que se compungieron de corazón, aquellos que creyeron el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta es: ¿a dónde fueron añadidas esas 3,000 personas? Al reino de Cristo. Hechos 2, verso 47 dice la Escritura: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Y mis hermanos, la iglesia en Colosas estaba enfrentando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Algunos querían añadir reglas humanas, tradiciones, filosofías, misticismos, otros mandamientos, o quitar de lo que el Señor había revelado. Pablo responde de una manera, hermanos, maravillosa, exaltando a Cristo. Responde elevando a Cristo en el lugar que Cristo merece.
dándole la preeminencia. En el capítulo 1 nos dice, hermanos, versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Versículo 17, que Él es antes de todas las cosas. Versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primero, es el más importante, Él merece la preeminencia. Y ahora en el capítulo 3, Pablo aterriza la enseñanza de la preeminencia de Cristo en la vida práctica en los cristianos. ¿Qué es lo que hace un cristiano que ha creído en Jesucristo, que ha sido trasladado al reino de Cristo a través de la obediencia al Evangelio? ¿Cómo la preeminencia que Dios le da a Cristo por ser el mediador del sacrificio, el ser el que nos rescató, el que nos redimió, el que obedeció a Dios, que fue perfecto en obediencia, el que lo hizo sumo sacerdote, lo hizo el gran profeta, nos vino a enseñar el mensaje de salvación, vino a obrar la salvación, es autor de eterna redención. Hermanos, esa preeminencia en la vida práctica comienza el capítulo 3 diciendo: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, versículo 1. Vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, versículo 2. Vamos a despojarnos del viejo hombre, versículos 5 al 9, hermanos. Y aquí hace una lista de cosas pecaminosas. La exhortación es hacer morir lo terrenal en vosotros, y hace una lista de pecados. Pero también vamos a vestirnos del nuevo hombre, versículos 10 al 14. Y llega el versículo 17, que es el versículo clave de nuestra lección, y nos da un principio que resume todo. Dice el versículo 17: en resumidas cuentas, para no dejar fuera nada, todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis. Aquí está, mis hermanos, la forma en la cual Pablo resume el señorío de Cristo en la vida de una persona. Incluye nuevamente que todas las cosas que nosotros hagamos, ya sea de palabra, ya sea de hecho, lo tenemos que hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Poner a Cristo como Señor. Estamos estudiando, hermanos, que el Evangelio nos llama a poner a Cristo como Señor. Y poner a Cristo como Señor significa reconocer su autoridad. Pablo dice: hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y fíjense, hermanos, en la Biblia hacer algo en el nombre de alguien no es simplemente mencionar su nombre al momento de hacer algo. No significa eso, significa actuar bajo su autoridad. La Escritura nos enseña también, hermanos, que cuando un embajador habla en nombre de su nación, no va a hablar sus propias ideas, no va a hablar de acuerdo a sus propios gustos, deseos, intereses, va a hablar conforme a las ideas de aquel a quien representa. Así también el cristiano. Si Cristo es el Señor, entonces mis palabras representan las intenciones de Cristo, el carácter del Señor, lo que el Señor piensa, lo que el Señor tiene como su sola potestad, como hermanos, el plan del Señor. Eso se va a reflejar a través de mis palabras. Mis acciones van a reflejar su voluntad. Y la pregunta ya no va a ser, bueno, ¿es pecado hacer esto? No. La pregunta del cristiano es: ¿esto va a honrar al Señor? ¿Qué tanto honra al Señor? ¿Puede honrarlo más a través de lo que voy a hacer? ¿Dios va a ser glorificado a través de esta decisión que voy a tomar? No es preguntarnos, ¿será pecado esto? Esto no creo que sea pecado, no, es pensar a quién estamos sirviendo, porque ahora es nuestro Señor y yo vivo bajo su autoridad. Mis hermanos, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, participar, y estas cosas no son malas. Pero si solamente hacemos eso y no reflejamos en nuestras decisiones diarias que Cristo es nuestro Señor, hermanos, solamente hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador por las bendiciones que Él nos ofrece, pero no lo hemos exaltado de la manera en la que el Señor quiere que lo hagamos, como nuestro Señor, como el que dirige, como el que nos gobierna.
como el que toma la decisión de cómo debo yo conducirme en mi vida. Y el Evangelio, hermanos, nos llama a hacer ambas cosas. No solamente aceptar al Señor como Salvador, sino también como nuestro Señor. Cristo, mis hermanos, quiero hacerles este recordatorio. Mateo 6:24, el Señor dijo que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Con alguno va a quedar mal. El Señor lo que nos enseña, hermanos, es que Cristo no comparte su reino con nadie. El Señor o quiere que nosotros le sirvamos a Él completamente y lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida, o el Señor no va a compartir su trono con nadie, ni con nosotros mismos, porque nosotros no somos suficientes, hermanos, para poder usurpar ese lugar. Ese lugar le pertenece solamente al Señor. Poner a Cristo como Señor significa, como ya decíamos, reconocer su autoridad. Lo vamos a hacer por la autoridad de Cristo, pero además, hermanos, significa someter a Él cada área de nuestra vida. Observe cómo Pablo elimina cualquier excepción a la regla. Dice el versículo: todo lo que hacéis. Y todo, hermanos, implica no algunas cosas. No dice solamente las cosas espirituales. No dice lo que haces en la iglesia, dice todo. Todas las cosas, de palabra, de hecho, en público, en privado, en el trabajo, en tu casa, en el caminar, en la congregación. El Evangelio no es únicamente para vivirlo los días domingo, es para vivirlo todos los días. Mis hermanos, Cristo, cuando es Señor, fíjense, hermanos, mi manera de pensar y de hablar va a cambiar. Porque Cristo, siendo el Señor, hermanos, va a decidir lo que tengo que tener yo en mi mente. En el capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice que debe de haber en nuestra mente. Si Cristo es el Señor, ustedes van a tener en su mente las cosas de arriba. Van a pensar en las cosas en donde mora Cristo. Van a pensar en las cosas celestiales, en las cosas importantes, en las cosas eternas, no en las cosas de la tierra. Cristo, cuando es Señor de nuestra vida, es Señor de nuestra mente, hermanos, de nuestros pensamientos. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Pero cuando Cristo es Señor, hermanos, también es Señor de nuestra vida vieja. Dice Colosenses 3, versículos 5 al 10. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ellos ya habían dejado, hermanos, esa vida. Pero ahora dice versículo 8: dejad también vosotros todas estas cosas. La lista continúa: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Mis hermanos, cuando Cristo es Señor de nuestra vida, es Señor también de nuestra antigua vida. Esa la vamos a dejar allá, crucificada. La vamos a dejar, hermanos, lejos, para no volver a resucitar esos pecados. Vamos a esforzarnos, hermanos, por matar al viejo hombre, dejarlo allá, enterrado. Cristo tiene autoridad como Señor para prohibir las malas conductas en mi vida. Y si Cristo es mi Señor, al igual que es Señor, hermanos, de nuestra vida vieja, también es Señor de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo deben de ser esas relaciones? Versículos 12 al 14. El Señor nos enseña, hermanos, si Él es Señor, nos va a decir cómo debemos de tratar a las demás personas. Dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, cuando Cristo es nuestro Señor, Él regula, hermanos, cómo van a funcionar las relaciones con las demás personas. Cómo vamos a vivir de acuerdo a la relación con nuestra vida vieja. La vamos a abandonar.
Pero ¿cómo deben de ser nuestros pensamientos? Vamos a pensar en las cosas que a Cristo le agradan. Y mis hermanos, cuando Cristo es nuestro Señor, también mi actitud va a cambiar en mi hogar. Mire lo que dice el versículo 18 en adelante. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mi trato hacia mi esposa cambia. Mi trato como a mis hijos en disciplina debe de cambiar también. La obediencia de un hijo que teme a Dios debe ser diferente hacia sus padres, porque Cristo es el Señor. Si Cristo es el que gobierna, la forma en la que va a gobernar va a ser en las decisiones que tomamos en cualquier aspecto de nuestra vida. Aún en mi ética laboral, mira lo que dice versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú tienes un patrón terrenal, pero tú tienes que cumplir con tu responsabilidad como si estuvieras sirviendo a Cristo mismo. Cuando Cristo es tu Señor, tu vida laboral cambia. Tratas de ser puntual, tratas de hacer las cosas con excelencia, tratas de hacer las cosas bien, con honestidad, no para agradar al ojo del patrón, sino porque Cristo es tu Señor. Y lo estás haciendo de la manera en la que hagas sentir orgulloso a tu amo celestial. No porque alguien te esté vigilando, sino porque Cristo gobierna ahora tu corazón y Él es el Señor absoluto de tu vida. Hermanos, cuando Cristo es nuestro Señor, se nota, hermanos. Se nota cómo respondemos cuando nos corrigen. Se nota, mis hermanos, en cómo hablamos cuando estamos molestos. Se nota en cómo administramos nuestro tiempo, en cómo usamos nuestro dinero, en cómo establecemos las prioridades. Se nota, hermanos. A mí me da muchísimo gusto, y disculpen si tomo este ejemplo, pero eso me gusta mucho, hermanos. He visitado la casa de algunos de ustedes que me han invitado, ¿verdad? Y, hermanos, es maravilloso poder ver su refrigerador con los versículos de la Biblia que se están memorizando, hermanos. Y yo he visto eso, hermanos, y me voy tan contento de ver que se están esforzando. Hay hermanos que hacen cartulinas para estarlos leyendo y duros, hermanos, para que no se les rompa, no se les arrugue, lo pasan en limpio, hermanos. Hay quienes hacen tarjetitas así y las están imprimiendo, las están repasando en su casa. Hermanos, es asombroso cómo cuando Cristo es tu Señor, buscas la manera de que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Cuando Cristo es tu Señor, tú vas a buscar poner esa bendita palabra en tu mente y en tu corazón para poder vivir a través de ella. Cuando Cristo es tu Señor. Poner a Cristo como Señor, mis hermanos, finalmente produce una vida agradecida. Dice el texto: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y, hermanos, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo, hermanos, añade este final hermoso: dando gracias a Dios. Cuando Cristo es Señor de nuestra vida, hermanos, tenemos muchas formas de por qué darle gracias al Señor. Muchas formas, hermanos, por las cuales estar felices, estar gozosos. Porque ahora, hermanos, tenemos el favor de Dios. Dios nos ama. Y nos ama tanto, hermanos, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para poder perdonarnos, para poder reconciliarnos con Él. Fue el sacrificio perfecto que vino a pagar el precio, hermanos, de la culpa, de la condenación de nuestros pecados. Nosotros provocamos la ira de Dios al desobedecer su palabra, al ser infieles, al no ser buenos administradores de nuestra vida, al no ser suficiente Señor de nuestra vida. Necesitamos a un Señor que tiene toda la sabiduría,
para que nos pueda guiar a través de su palabra a las mansiones eternas. Y mis hermanos, cuando Cristo es nuestro Señor y cuando Cristo gobierna nuestro corazón, la gratitud florece. El cristiano vive agradecido, tiene muchas cosas que agradecer a Dios. Y hermanos, el cristiano canta a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, porque dice Santiago capítulo 5 versículo 13 que está feliz, porque ahora se sabe perdonado, se sabe hijo de Dios, se sabe que va rumbo a la eternidad con Cristo, y porque en el proceso el Señor nos da la oportunidad de servirle, el privilegio. Y hermanos, servir al Señor, ser las manos del Señor, ser la voz del Señor, ser los pasos del Señor en este mundo, hermanos, que necesita, que tiene necesidades tangibles. Y usted puede servir al Señor de esa manera, hermanos, no hay mayor felicidad que poder acercar a una persona para que venga al conocimiento de Cristo y cambie sus valores, hermanos. Los valores del mundo son muy diferentes a los de Dios. Los pensamientos, las metas del mundo, hermanos, nos lleva a lugares equivocados. La gente se daña, la gente sufre, la gente, hermanos, vive cobardemente haciendo cosas para darle placer al cuerpo únicamente. Pero hermanos, cuando tú lo puedes acercar a conocer a Dios y que ame a Dios con todo su corazón, y esa persona viva su vida para darle gloria a Dios, hermanos, esa persona tiene los valores puestos en el lugar correcto y va a experimentar la felicidad que el mundo no puede dar. El Señor dijo en su palabra: la paz os dejo y mi paz os doy. Va a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer, porque no la tiene. El único que nos puede dar esa paz es Cristo, a través de su sacrificio. Y eso produce una vida agradecida con Dios. Eso nos hace ser agradecidos, hermanos, porque ahora entendemos que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos viene de Dios. Y entonces vivimos, hermanos, bajo su gracia, que no merecemos su amor, no merecemos su perdón, pero el Señor nos dio lo que no merecíamos, porque era lo que necesitábamos. Entendemos, hermanos, que no somos dueños de nuestra vida, somos administradores de ella y de todas las cosas que Dios pone en nuestras manos para ofrecerlas al servicio de Él. El corazón que reconoce a Cristo como su Señor vive agradecido por todas estas cosas. Y la lista, hermanos, no la terminaríamos en horas, porque Dios hace muchas cosas, hermanos, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. No hay, hermanos, un límite que nosotros podamos decir: hasta aquí se acaba la lista de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son todas esas bendiciones que Dios tiene para darnos? Probablemente hemos experimentado algunas, y hay muchas que existen y que gracias a ellas, que a lo mejor ignoramos ahorita, hermanos, han hecho posible nuestra salvación. Pero el estar aquí, hermanos, es una gran bendición, alabando, glorificando el santo nombre de aquel que es verdadero, que reina por la eternidad y que nos ha dado el privilegio de poder seguirle hacia las mansiones eternas. Hermanos, el que tiene a Cristo como su Señor vive agradecido en la abundancia, pero vive agradecido en la escasez. Vive agradecido en la prueba y vive agradecido en el servicio que a Dios ofrece. Porque, hermanos, no seguimos a Dios por las bendiciones materiales. Muchos de los que estuvieron más cerca del Señor, hermanos, vivieron las cosas más terribles, inmencionables. Derramaron mucha sangre, hermanos, para que este libro que ahora usted tiene en sus manos pudiese ser leído en un solo tomo. Gente tuvo que morir, hermanos, para preservar la autoridad de Dios escrita. No despreciemos esa bendición. Y no busquemos solamente las bendiciones materiales. La gratitud, hermanos, es evidencia visible de que Cristo reina en nuestra vida. Poner, hermanos, a Cristo como Señor de nuestra vida, hermanos, significa que reconocemos su autoridad en nuestra vida. Pero también significa que nos vamos a someter a Él cada área de nuestra vida. Y también, hermanos, significa que vamos a vivir vidas agradecidas a Él. El señorío de Cristo, hermanos, que Cristo sea el Señor de nuestra vida, es el centro del Evangelio. El Evangelio no se trata solamente de la salvación y de la vida eterna y de las bendiciones. Se trata también, hermanos, de un cambio de gobierno.
Jesús no vino, hermanos, solamente a ser un maestro. No vino a darnos un buen ejemplo en la vida terrenal, cómo vivir la vida terrenal con un maravilloso ejemplo, hermanos. No fue solamente lo que hizo Cristo. Cristo vino no solo como profeta. Cristo vino no solo como sumo sacerdote. Cristo vino como nuestro Señor. Como nuestro Señor, a ser nuestro Señor. Y confesar que Jesús es nuestro Señor, hermanos, va a implicar que nosotros nos sometamos a su voluntad. Si el Señor dice que debemos de reunirnos, hermanos, vamos a buscar la manera para yo poder reunirme con la iglesia para adorar su nombre. Y esto lo dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si el Señor me dice que ofrende, voy a ofrendar, hermanos, porque es una forma en la cual yo demuestro mi confianza en que Dios me puede ayudar a vivir con el 90%, con el 80%, con el 70% de mis ingresos, que yo solito con mi 100% de mi sueldo. Implica, hermanos, reconocer que ya no vivo para mí. Es muy hermoso, hermanos, leer Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es muy hermoso leerlo, pero esas fueron palabras del apóstol Pablo. Y él lo demostró, que él, hermanos, vivía como si estuviera muerto a la vida terrenal y estaba completamente enfocado para vivir para Cristo, porque Cristo es su Señor. Si Cristo es nuestro Señor, hermanos, ¿cómo voy a vivir mi vida? Como si yo estuviera muerto para las cosas terrenales. No, es una forma, hermanos, de ver la vida física, no como la parte más importante de nuestra vida. Hermanos, y esta pregunta se la hacía mi hermano Amaya el día de ayer. Pero, hermanos, ¿qué es nuestra vida? Dice la palabra de Dios que es neblina, que aparece un poco de tiempo y después se desvanece. Aún los más longevos, hermanos, en este mundo terrenal, viviremos 80 años, hermanos. Y me estoy exagerando, ¿verdad? Pero, hermanos, esta vida se termina muy breve. Aunque ahorita pareciera que tenemos muchos años por delante, hermanos, hay quienes el día de hoy no pudieron despertar de la cama del hospital. La vida se acaba, hermanos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Confesar que Jesús es Señor implica que mis opiniones no van a estar encima de su palabra. Yo voy a respetar la palabra del Señor, que es lo más importante, hermanos, porque a través de ella yo puedo conocer su voluntad. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, confesar que Jesús es Señor implica que su voluntad tiene la última palabra. El Evangelio, hermanos, no es simplemente creer algo. El Evangelio es someterse a alguien, y ese es nuestro Señor. Yo quiero que nos vayamos meditando en esta pregunta, hermanos. ¿Está Cristo sentado el día de hoy en el trono de nuestra vida? ¿O estamos nosotros sentados ahí, hermanos, a la par de Él? A veces le dejamos que Cristo gobierne, a veces nosotros queremos ser los jefes. Hágase esa pregunta con una conciencia abierta. No queremos, hermanos, teoría. Podemos decir con muchos versículos que Cristo es el primer lugar. Mateo 6:33. Y rápido, hermanos. Deuteronomio 6:5. Mateo 22, 37, 38. Pero, hermanos, esa es una realidad de nuestra vida. ¿Gobierna Cristo sobre mis finanzas? ¿Gobierna Cristo sobre mi lengua? ¿Gobierna Cristo sobre mis decisiones familiares? ¿Gobierna Cristo su servicio en la iglesia? Porque Colosenses 3:17, hermanos, no deja espacio que nosotros podamos pensar, aquí estoy en la parte neutral. Dice el Señor que todo, palabra, hecho, todas las cosas que nosotros hagamos, las debemos de hacer en el nombre del Señor, por la autoridad de Cristo, como el Señor manda, porque Él es el primero en nuestra vida. Él es el primero en nuestra vida. Para todos nuestros amigos que hoy nos acompañan, que hoy nos visitan,
que ya han estado escuchando el Evangelio de Cristo, ya habían estado buscando una oportunidad para obedecer el Evangelio. ¿Le gustaría a usted que a partir de hoy Cristo sea el centro de su vida? Comience tomando la decisión. Reconozca su fe en Jesucristo, el cual le lleva a arrepentirse de sus pecados, porque ahora entiende que ha ofendido el nombre del Señor, porque no ha sido obediente a su palabra. No le ha dejado que Cristo sea el que gobierne desde el trono de su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el que tiene la autoridad, y porque ahora cree en Él y en su sacrificio, que es el único medio que Dios ha puesto para perdonar su vida de pecados, usted decide y pide ser bautizado en las aguas del bautismo, de acuerdo a lo que enseña Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo, por los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El Señor ofrece esa oferta de salvación el día de hoy, porque el día de hoy usted tiene vida y tiene la esperanza de reconciliarse con Dios. Si usted desea obedecer el Evangelio, hoy puede hacerlo. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2: en tiempo aceptable te he oído, dice Dios, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios está dispuesto a salvar el día de hoy, porque aún hay oportunidad. El día de mañana, cuando el Señor venga, ya no va a venir como Salvador, va a venir como nuestro juez, para pagarnos de acuerdo a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Y principalmente, ¿qué decisión tomamos respecto a Cristo? ¿De recibirlo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida? ¿O de seguir siendo nosotros los amos y dueños de nuestra existencia? Pero la decisión es de usted. Decídalo mientras cantamos el siguiente himno de invitación. Puestos de pie, hermanos, para cantar este canto. Cantemos. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos
y nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Amén. Pueden sentarse. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de este servicio. Solamente hay una petición: orar por Ángel, mi nieto. Nuestra hermana Panchita pide por su nieto para que Dios bendiga y prospere cualquiera que sea su necesidad. Bueno, así como estamos, vayamos a Dios. ¿Cierto? Amén. Amén. Gracias a Dios que está aquí con nosotros y bienvenidas. Amén. Sí, nomás recordar ahorita unos cuantos minutos para que las hermanas se preparen para la comida y para que todos pasemos a degustar un rato de la comida y hacerle compañía a este nuevo matrimonio de Iván y de Lisbeth. Bueno, así como estamos, vayamos a Dios en la última oración. Oremos. Buen Dios, Padre Celestial, Señor Todopoderoso, muchísimas gracias, amado Dios, te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, te damos por la vida, la salud y las bendiciones, Padre, que has derramado para nosotros hasta estos momentos. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que fue expuesta. Permite a cada uno de nosotros, Padre amado, el poderla retener en nuestro corazón y danos la valentía, Padre Celestial, para poderla llevar en obra en nuestro horario de vivir. Te agradecemos, Padre, en gran manera por habernos permitido el llegar hasta este momento en nuestras vidas. Gracias, Padre, por haber otorgado a cada uno de nosotros las fuerzas suficientes para estar aquí presentes, Padre, con un único propósito de seguir adorando y glorificando tu bendito nombre. En tus manos de amor nos ponemos y seguimos poniendo a la congregación para que usted, Padre Celestial, nos siga ayudando a poder seguir adelante su camino y ponga, Padre, los medios para que todos los planes y proyectos, amado Señor, de la congregación se puedan realizar mejor, Padre, que aún como los hemos planeado nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos siempre a estar unidos, Padre, en el cuerpo de tu Hijo Cristo Jesús. Y ayúdanos, Padre, a siempre estarnos viendo con ese amor fraternal, Padre, no fingido. En tus manos de amor, Padre, ponemos las peticiones que se han realizado y todas aquellas que han quedado en el corazón de cada uno de tus hijos, amado Señor, pidiéndote, Padre, que usted dé la justa salida a cada una de estas necesidades. Muy en especial, Padre, pedimos por la salud del nietecito de nuestra hermana Panchita, por Ángel, Señor, para que usted bendiga y prospere cualquiera que sea su necesidad. Padre bendito, usted lo conoce y conoce la situación en la que está atravesando. En sus manos de amor, Padre, los ponemos para que usted bendiga y prospere. Al igual, Padre, te agradecemos en gran manera, Padre amado, por haber puesto los medios para que nuestros hermanos Fidel Villela y nuestra hermana Alejandra, Padre, pudieran ir y venir con bien de México. Gracias, Padre, por haberles guardado y prosperado, Padre, y haberles traído con bien hasta este lugar. Padre, de igual manera te agradecemos, Señor amado, por este año de vida, Padre amado, que le has permitido a nuestro hermano Wences. Síguele bendiciendo, Padre, y prosperando, Padre, en gran manera. Ayúdale, Padre bendito, y sigue bendiciendo los planes y proyectos de toda la familia, amado Señor. Al igual, Padre bendito, también te seguimos pidiendo, muy en especial, Padre, por la familia Peralta, que usted le siga bendiciendo, Padre, y prosperando en gran manera. Que usted siga bendiciendo, Padre, a Josecito, Padre amado, que usted, te agradecemos, Padre, por haber puesto los medios para que esa cirugía que le realizaron salió, Padre, favorablemente. En tus manos de amor, Señor amado, lo seguimos poniendo para que usted permita que su recuperación sea pronta, Padre, y completa. Sígale ayudando tanto a él como a sus padres y a toda su familia, Padre amado. Padre Santo, también seguimos pidiendo por todos aquellos de nuestros enfermos. Usted conoce, Padre, a cada uno de ellos.
En sus manos de amor, Padre Celestial, los ponemos para que usted les siga ayudando, fortaleciendo y siga bendiciendo la salud, Padre bendito, de cada uno de ellos. Amado Señor, te agradecemos en gran manera, Padre, porque el día de ayer permitiste, Padre, que hubiera este nuevo matrimonio. Ayúdales, Padre bendito, a Iván y a Lisbeth, Padre, para que ellos sigan firmes, Padre, y adelante, Señor, en este nuevo transcurso en sus vidas, Padre, en su matrimonio. Bendígales, Padre Santo, y permita que siempre puedan sus decisiones ir tomados de su poderosa mano. Ayúdales, Padre, tanto como a ellos como a nosotros, Padre bendito, que somos matrimonio. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser un buen ejemplo, Señor, para aquellos que vienen a continuación de un amado Señor. Señor amado, en tus manos de amor nos ponemos y te pedimos muy en especial que bendiga los alimentos, Padre, que ricamente se han preparado para compartir, que permitas, Padre, que nos sean de provecho, que bendiga la fuente de empleo donde han provenido, las manos que ricamente, Padre, los han preparado para compartir hoy en este día. Amado Señor, muchísimas gracias, Padre, te damos por tanto lo que nos has dado, por todo lo que has hecho para con nosotros, amado Señor, y por todo lo que vas a hacer. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, agradecemos y pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Amén.